Doctor Jorge Repani, un gusto que estés en el programa. Muchísimas gracias, Antonio. Siempre te sigo en tus medios. La verdad que lo que vienen haciendo es una tarea aquí en Rosario muy interesante, así que un gusto estar acá. El gusto es mío. Bueno, en esta ocasión para hablar un poco sobre la Argentina y para dónde va la Argentina, pero también para presentar el libro Claves para comprender el Estatuto Legal del Coloniaje, tu última producción. ¿De qué trata esto? ¿Qué es el Estatuto Legal del Coloniaje? El Estatuto Legal del Coloniaje, dice Jauretche, son las leyes de la dependencia. José Luis Torre, el hombre que le puso nombre a una década, porque él escribe en el año 40, la década infame, la Argentina del 30 al 40, después duró 3 años más ese ciclo histórico, va a decir, son en realidad diversas maneras de vender a la patria. Que en realidad nosotros tenemos ahí con Marcelo Gullo, él tiene el ejemplo del taxi que un historiador argentino que es muy reconocido a nivel internacional. Uno de mis maestros, rosarino también, pero muy reconocido a nivel, está todo el día viajando a nivel internacional. El ejemplo del taxi, que es decir, una familia tiene, ¿no es cierto?, un taxi, ese taxi tiene, digamos, una persona que todos los días le consume viajes largos, esa familia vive más o menos bien o de manera normal, hasta que un día el que viaja con ellos le dice, mira, no voy a contratar más este taxi. Claro. Voy a contratar otros taxis, pero no este taxi. Si no voy a estar más con ustedes. Entonces la familia entra en desesperación y lo que hace es venderle el taxi, se lo entrega la tarjeta verde, se entiende la patente, el vehículo, todo, la chapa, y le dice, bueno, pero ahora vos por lo menos me contratás, usted sigue manejando el taxi, y yo le sigo pagando todos los días esos viajes. Entonces esa familia más o menos pilotea económicamente la situación, pero el taxi no vuelve a ser nunca más suyo. Eso es básicamente lo que pasa, donde se le entrega la Corporación de Transporte a Gran Bretaña, que eran los transportes de la capital, es decir, un Estado entregando su ciudad más importante, sus transportes, al adversario. O sea, nos enajenamos de los medios de producción. El Banco Central se lo ponen en manos británicas, es decir, diversos andarmes, digamos, de lo que es la República Argentina y que hacen al poder de una nación. Claro, ¿eso cuándo sucede? Eso sucede en el año 33. Y las leyes se van dictando posteriormente, es decir, el acuerdo, el Roca-Runciman, en el año 33, posteriormente es aprobado por las cámaras en un marco de fraude patriótico. Y luego van haciendo distintas leyes de Banco Central, de coordinación de transporte. Ahora, eso ya existía con anterioridad, pero en todo caso fue plasmarlo en la letra, ¿no? En la ley. Esa situación ya existía de hecho. Digamos. Sí, en realidad hay que tener en cuenta que es Irigoyen que le había dicho al presidente norteamericano, los pueblos deben ser sagrados para los pueblos y los hombres para los hombres. Va a ser derrocado por un golpe de Estado, un Irigoyen que había creado YPF, fábrica de aviones, había puesto a Mosconi en cabeza de YPF, que intentaba, digamos, continentalizar el modelo argentino. Sí, había tenido una visión nacional dentro del librecambio existente, ¿no? Porque sí, hasta el año 30 nadie se cuestionaba la existencia del librecambio en el mundo. Digamos. No, total. Hasta la caída de la bolsa de Wall Street en el 29. De eso no hay ningún tipo de duda, pero sí lo que decía Irigoyen es decir, bueno, ahora ya no me van a imponer quiénes son los ministros, y tenía ahí que quería, digamos, estaba por promover una ley de nacionalización de los recursos naturales, que claro, posteriormente fue el artículo 40 de la Constitución del 49, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, eso no lo podía aprobar porque en el Senado todavía no tenía las mayorías que estaban en manos del Partido Conservador, el viejo resabio del Partido Autonomista Nacional, ¿te acordás? Del PAN. Sí, del PAN. Entonces todavía controlaban el Senado. Irigoyen estaba por dominar la situación en el Senado y viene el golpe de Estado. Claro. De ahí que algunos hablan de un golpe con olor a petróleo, porque posteriormente algunos, digamos, abogados vinculados a las empresas petroleras, ya sea a la Royal Dutch Shell, Inglaterra, o a la Standard Oil, Norteamérica, van a formar parte de los sucesivos gobiernos de la década infame. Bueno, hacemos un persaltum, nos trasladamos en este túnel del tiempo a la actualidad. Hoy también tenemos lo mismo, digamos. Sí, hoy la Argentina... Producto de los años 90, producto de lo que quizá... de algo de lo que vino después también, de desatinos, pero tenemos algo parecido. A mí me parece que vos estás dando en la clave, que es que habría que estudiarlo bien, porque habría que ser especialista en banco, especialista en minería, especialista en materia portuaria.
pero la Argentina más o menos se conforma, que es lo que dice Martínez de Oz, dice, Cavallo vino a terminar mi obra, se conforma una especie de nuevo estatuto legal de coloniaje, que eso da para otra investigación, otro libro, pero básicamente tiene algunas leyes como la ley de regulación portuaria, la ley de bancos, es decir, la ley de entidades bancarias, y los tratados de Madrid que imponen a Argentina ciertas privatizaciones. Recordemos que el Tratado de Madrid, que es el acuerdo, digamos, para salir para que la gente se acuerde, es salir, digamos, y acordar con Inglaterra luego de la guerra, es decir, retomar las relaciones internacionales, va a estar firmado por Carlos Saúl Menem y Cavallo como ministro de Relaciones Exteriores, que muy poca gente recuerda eso. Cavallo era el canciller argentino. ¿Quién fue, por otra parte, el que estatizó la deuda privada a fines del gobierno militar? Exactamente, porque él ya trabajaba con Martínez Oz. Y después, bueno, la misma persona que va como ministro de Relaciones Exteriores es colocada posteriormente como ministro de Economía para culminar la obra, ¿no? Y ahí vienen las privatizaciones. Esto es un problema de mentalidad del argentino, ¿no? Y pienso en esto, la mentalidad colonizada, es un problema de mentalidad, ¿no? No pensamos en nacional, falta pensar en nacional. Sí. Citando Jorecho, vemos la realidad nativa con ojos ajenos. Sí, claramente desde 1810 van a estar plasmadas en la primera junta las dos grandes tradiciones de pensamiento. Jauretche habla, y eso es una ley nacional, pues estamos en la ley del pensamiento nacional, que hay un pensamiento nacional, claro, que Ari Recalde va a decir en su libro, está más vinculado con reconocer la dependencia. Esa va a ser la vertebración de ese pensamiento. Después habrá más de derecha o más de izquierda, más católico o menos católico. Y después hay un pensamiento colonial, que es aquel que no reconoce la dependencia. Y Argentina es un estado que vale como cualquier otro estado, tiene el mismo poder como nación que otro, y no somos dependientes, sino no hay. Entonces ahí eso va a estar plasmado en la actualidad. Claro. Ahora uno habla por ahí con empresarios, y no solamente grandes empresarios, sino pymes, por allí, que uno dice tienen interés en el país, en el mercado interno, más precisamente para su subsistencia. Y cuando uno le dice eso, ¿no? De que en otra época la Argentina tenía un sueño industrial, un sueño de desarrollo autónomo, te dicen, Antonio, hoy hay que asumir lo que tenemos. Hoy en realidad la industria es deficitaria, no tenemos escala, no tenemos mano de obra barata, los salarios son altos, el Estado no nos ayuda con los impuestos, bueno, un sinnúmero de situaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Incorporarnos complementariamente a la economía mundial. O sea, el mundo, ¿qué quiere? Granos, ¿qué necesita? Granos, vamos a exportar granos. Y a como dé lugar, si podemos con un poco más de valor agregado, si no, como salen hoy, casi totalmente primarizada la economía. Sí, o sea, es como que han asumido esa situación de dependencia, si uno quiere. El empresario obviamente tiene que hacer dinero, tiene una mentalidad que tiene que ver con eso, y además la industria, esto es lo que es interesante, que también está en los libros de Marcelo Gullo, lo citamos por segunda vez en esta entrevista. Él prueba en la insubordinación fundante que en realidad la construcción del poder de las naciones se da a través de la industria. Si no hubo una nación poderosa desde Inglaterra para acá, ¿no? Que haya construido un poder sin industria. Es decir, lo que da el poder, una de las cosas es la industria. Si no está, claro, la Argentina no va, ni ningún otro país va a poder tenerlo. La Argentina con 45 millones de habitantes no está para industrializar a lo loco. No se puede ni competir en distintos productos con China, que tiene no sé cuántos millones de habitantes, pero sí puede tener algunas tecnologías de punta, ¿no? Tecnología nuclear, tecnología satelital. Tenemos una industria cinematográfica que puede competir y aprovechar la lengua hispana, que es la segunda lengua del mundo, ¿se entiende? Entonces Argentina de esa manera puede ir construyéndose como un poder nacional y a partir de ahí ir consolidando el bloque regional. Hoy recordemos que Iberoamérica era un pueblo hasta hace 200 años. Claro, y en esa situación que vos marcás, ¿no? Lo que pensás a futuro, Argentina debe tener fuerzas armadas. Porque hoy tenemos fuerzas armadas. No gana la guerra, por ejemplo. Hoy tenemos fuerzas armadas desarmadas, sin pertrechos, con material obsoleto, sin preparación, sin hipótesis de conflicto. Con esto no estoy queriendo decir que salgamos a pelearnos con nadie, ¿no? Pero decía un adagio de la Roma antigua: si vis pacem para bellum, si quieres paz, prepárate para la guerra. Bueno, hoy no tenemos eso. Sí, en realidad tenemos una parte de nuestro territorio ocupado, ¿no? Que son las Islas Malvinas,
las islas que están ahí alrededor. Tenemos el tema de la Antártida que hay que rediscutirlo en breve, y tenemos el mar argentino bastante complicado. Así que hipótesis y conflicto no podemos decir que no la hay. Claro. Porque así, al tener parte de nuestro territorio ocupado, hipótesis y conflicto hay. Y después me parece que el otro tema es recuperar el valor, poner en valor la moral del ejército, ¿no? De las fuerzas militares. Claro. También los países no han salido sin una fuerte unidad entre pueblo y ejército, ¿no? Que eso ¿Volver a la doctrina de la nación en armas que hablaba de esto? Sí, hablar de pueblo igual a ejército, ejército igual a pueblo. Hablar de nación en armas suena complicado, ¿no? Hoy en día porque te pueden tachar de algo, pero sí, digamos, tener en valor a aquellos soldados que defienden a la patria, es decir, que los chicos que van creciendo quieran ser soldados, quieran defender a la patria, ¿se entiende? Argentina tuvo grandes militares, San Martín, Güemes, Artigas, el general Sabio, que lo nombramos. El general Sabio, el general Mosconi, el general Baldrich, hombres que han pensado la patria, bueno, el mismo Perón, que ha sido después presidente constitucional, de manera que para mí no es la única imagen aquella de los militares que dan el golpe, sino que aquel militar que defiende la patria, y ahí es donde me parece que hay que trabajar en lo moral, en lo educacional y espiritual. Jorge Ripani, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos.